Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión en un versículo pero que muy interesante, que es el versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 51. Así nos dice la palabra del Señor. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ayer jueves veíamos cómo aquella multitud que vino con Judas hasta el huerto de Getsemaní echaron mano a nuestro Señor y le prendieron. Y lo que ahora Mateo nos revela en este versículo es la reacción de uno de los que estaban con Jesús. Aquí lo primero que tenemos que aclarar es que este que estaba con Jesús era Pedro. Cuando nosotros leemos este mismo pasaje, esta misma historia, pero en el Evangelio de Juan, y nos vamos hasta el capítulo 18 y hasta el versículo 10, allí se nos dice abiertamente que la persona que sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote fue Pedro. Por lo tanto, aquí surge una pregunta. Bueno, ¿y por qué Mateo trata de ocultarlo? ¿Por qué Mateo no dice que fue Pedro? Bueno, la respuesta es bien sencilla cuando entendemos que Mateo a quien está escribiendo es a los judíos. Y lo que Mateo pretende es centrar toda la atención de su audiencia en Jesús y no en Pedro o en cualquier otra persona. Lo importante para Mateo no es quién atacó con una espada a quién. No, aquí lo importante, lo que quiere resaltar Mateo es qué hizo Jesús cuando este discípulo atacó con esa espada. Bueno, esto es algo que Dios mediante lo vamos a ver la próxima semana en los siguientes versículos. Una de las características frecuentes de Mateo es que él minimiza los detalles secundarios para poder exaltar, para poder destacar la enseñanza principal. Pero bueno, vamos al tema, volvamos al tema. En ese momento donde Jesús es arrestado injustamente por toda aquella multitud con espadas y palos, la reacción de Pedro fue sacar su espada y arremeter contra esa gente. Claro, a primera vista esta acción podría parecer valiente, bueno, incluso podríamos decir, es que por lo menos alguno de los discípulos hizo algo, porque los demás ¿qué hicieron? Oye, por lo menos, qué sé yo, al menos uno intentó defender a Jesús. Sí, pero bueno, cuando examinamos cuidadosamente el versículo, descubrimos que lo que Pedro hizo no fue bueno. Lo más sorprendente de todo para mí no es en sí lo que hizo Pedro. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente para mí? Te digo que no fue lo que hizo porque en cierta manera podríamos justificarlo porque fue una reacción espontánea, ¿no? Para mí lo más sorprendente es que a estas alturas de la vida todavía Pedro estuviera cargando una espada con él. Sí, bueno, es cierto que en aquel tiempo cargar una espada no era algo extraño como si lo pudiera hacer hoy en día. Hoy nadie cargaría con una espada, ¿verdad? Con un cuchillo por la calle. Pero antes muchas personas sí cargaban diariamente con espadas porque, oye, no era seguro estar por la calle, sobre todo por las noches, no era muy seguro, ¿verdad? Pero Pedro, como discípulo de Jesús, oye, ya él tenía que saber que la violencia nunca es el camino. Es inconcebible que alguien que está con Jesús, como Mateo indica en este versículo, que alguien que está con Jesús siga cargando una espada. La espada bien pudiera representar en este momento como a esos recursos humanos utilizados para responder a una situación espiritual. Pero como bien dice la Biblia en el precioso libro de Zacarías, en el capítulo 4 y en el versículo 6, esto no se trata ni de ejército ni de fuerza, esto se trata del Espíritu Santo. Pablo dijo en la segunda carta que escribió a la iglesia de Corinto, allí en el capítulo 10 y en el versículo 3, que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hermano mío, nosotros como discípulos de Jesús no debemos estar usando las armas carnales.
Nosotros no resolvemos los conflictos gritando, a ver quién grita más fuerte, a ver quién empuja con más violencia, a ver quién saca una espada y corta más orejas o cosas similares. No. Y esto créeme que es para todos los ámbitos de la vida. De verdad que a mí me da muchísima pena ver cómo hay matrimonios que están intentando resolver sus conflictos, pero lo hacen mediante amenazas, mediante gritos. Y la solución no son las armas carnales. Nosotros necesitamos, debemos acudir a nuestros recursos espirituales que son la oración, la palabra de Dios, el ayuno, la fe, la obediencia, el amor, la mansedumbre, la sabiduría y tantas cosas más. Y sobre todo, la dependencia del Espíritu Santo. Pero escucha esto atentamente. A ver cómo lo explico. ¿Sabes por qué Pedro sacó la espada en ese momento? Pedro sacó la espada porque la tenía. Y como nunca se deshizo de ella, al final la acabó usando. La Biblia dice hasta en 2 ocasiones, como por ejemplo en Proverbios capítulo 22, versículo 3, que el avisado ve el mal y se esconde. Nosotros ya estamos avisados de lo que está bien y de lo que está mal. Ahora ya está en ti en esconderte o en seguir siendo un valentón y seguir cargando con esa espada, con ese mal. Tú ya sabes que hay amistades que no te convienen, pero ya es cosa tuya si quieres seguir juntándote con ellos o no. Tú ya sabes perfectamente que hay lugares que no te conviene transitar, pero ya está en ti en alejarte de esos sitios o seguir tentando a Dios. Si sigues cargando espadas, tarde o temprano las usarás. En cierta manera parece como que Pedro estaba haciendo algo bueno, algo correcto, pero no. ¿Sabes por qué? Porque el método estaba equivocado. Aquí en España hay un dicho que dice que el fin justifica los medios, pero eso es un error. Que tu fin sea bueno no quiere decir que para llegar a ese fin puedas hacer lo que te da la gana y puedas usar métodos incorrectos. Dios no solamente mira aquello que hacemos, no. Lo que Dios mira sobre todas las cosas es cómo lo hacemos. Pablo dice en la segunda carta que escribe a Timoteo, allí en el capítulo 2 y en el versículo 5, que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermano, aquí no se trata solamente de llegar a la meta. Aquí se trata de correr conforme a las reglas. Y aunque tengas motivos buenos para hacer algo, si lo que haces está mal, nada va a justificar ese error. Santiago dice claramente en el capítulo 1 de su carta y en el versículo 20 que en la ira del hombre allí no obra la justicia de Dios. Si tú para ganar una discusión has tenido que humillar a alguien, créeme que no has ganado nada. Si tú para demostrar que tienes razón has tenido que herir el corazón de otra persona, créeme que tu razón no vale absolutamente nada. Si para defender tu postura has perdido el dominio propio, ya has perdido muchísimo más que esa simple discusión. Si para corregir a alguien has tenido que recurrir a los gritos, a los insultos, al desprecio, entonces la forma en que lo hiciste, hermano, contradijo totalmente el mensaje que querías transmitir. Si tú para responder a una ofensa has terminado ofendiendo, o si tú para contestar una mentira has recurrido a otra mentira, lo único que has conseguido es no imitar a Jesús. Si para defender a Jesús lo que usas es la violencia, no estás imitando a Jesús. Nosotros no podemos ir cortando orejas y luego decir que somos discípulos de Jesús. Que no. Aquí o cortamos orejas o somos cristianos. Pero las dos cosas a la vez no se puede. Entonces decídete. Recuerda siempre esto. En el mundo quien vence es el más fuerte físicamente. Sí, en el mundo sí. Pero en Cristo quien vence es el que obra siempre a través del hermoso Espíritu Santo. Por eso suelta de una vez esa espada, hombre. Porque de no hacerlo, tarde o temprano, la acabarás usando. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor.
Gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor, hasta este viernes, Señor. Oramos para que nos bendigas, no solamente hoy, sino en todo el fin de semana que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a soltar todas aquellas cosas que no nos convienen. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y hay cosas que tenemos que soltar. Hay espadas que ya no deberíamos estar cargando. Señor, ayúdanos a que cada día nos parezcamos más a ti. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestros pecados, aún así tú nos sigues dando misericordia, Señor. Te amamos, te bendecimos y te servimos. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda este fin de semana congregarte. Que no haya nada, que no haya nadie que te prive de congregarte. Recuerda que el Señor tiene que ser lo más importante. Buscamos al Señor y su justicia por encima de todas las cosas. Y nuestra prioridad, sobre todo los domingos, es congregarnos en el nombre del Señor. Nosotros aquí en Fuerteventura estamos de celebración doble este domingo, no solamente porque Dios mediante podremos volver a congregarnos, sino porque vamos a estar celebrando el 5º aniversario de la Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva aquí en Fuerteventura. Hace 5 años comenzábamos esta aventura, una aventura preciosa que tuvo unos inicios complicados, unos comienzos difíciles, pero oye, cada día, créeme que sí hemos visto la gloria de Dios, créeme que hemos visto la fidelidad de Dios y créeme que hemos visto cómo Dios nos ha impulsado y nos ha llevado siempre en su presencia. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.